al tener un aumento o un aumento de glucocorticoides endógenos, hay un pues movimiento de grasa. Entonces puede haber una reducción de la grasa en extremidades, pero aumentar la acumulación en cuello, cara y escápula, así como incrementar la conversión de grasa en glucógeno. Y esto pues nos va a llevar a un aumento en la glucosa plasmática, en el glucógeno hepático y muscular, además de un balance negativo de nitrógeno. Esto, miren, es normal que suceda, claro, en individuos que no tienen problemas de diabetes, pues no es algo que llegue a generar grandes problemas. En un tratamiento de los que son de uso crónico, no se preocupen, se pueden usar, claro, con sus precauciones y manteniendo tratamientos para el paciente diabético, pero si se están utilizando los de uso agudo de forma crónica, esto sí puede ser bastante grave, aumentar drásticamente los niveles de glucosa y pues hay que controlarlo o se controla con mucha más dificultad. Por esa razón es que pues hay que ser cuidadoso. Pero esto no termina aquí, solo vamos a la mitad. También puede tener acciones cardiovasculares, porque recuerden que va a haber una retención de sodio y otros electrolitos a nivel renal. Entre estos electrolitos puede ser también el potasio, pero por otro lado, recuerden que vamos a estar modificando el eje hipófisis-hipotálamo-adrenales y podemos tener un aumento en la cantidad de catecolaminas producidas. Lo que a su vez, pues recuerden que estas catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina, van a incrementar la frecuencia cardíaca. Es de ahí que se tenga el inotropismo positivo y pues esto llevará a un aumento en el flujo sanguíneo y puede desarrollar o puede terminar en un problema de hipertensión. Por otro lado, también va a tener acción a nivel músculo-esquelético, aumentando el catabolismo proteico, disminuyendo la vascularización del músculo, porque sí, aunque haya una hipertensión, puede haber una reducción en algún sitio específico en cuanto a la vascularización. ¿Por qué? Porque recuerden que las catecolaminas, dependiendo de los receptores a los que se une, puede generar una vasoconstricción y esa vasoconstricción es lo que va a generar que haya menos vascularización en el músculo. Por otro lado, y también es algo importante, puede haber una disminución en la absorción de calcio a nivel intestinal. Y eso puede llevar pues a problemas de malformaciones como raquitismo, puede también generar problemas de osteoporosis y también directamente va reduciendo la actividad de los osteoblastos. Así que como ven, pues hay varias cosas que se deben de cuidar, pero también se pueden generar acciones a nivel del sistema nervioso central. Como va a generar el efecto analgésico por la inhibición de las ciclooxigenasas, como hemos estado viendo, pues de ahí que se pueda sentir un bienestar transitorio. Sin embargo, el mantener la presión alta, mantener las catecolaminas liberándose y además recuerden que el cortisol pues se libera durante el estrés, pues es como de estar manteniendo al organismo en presencia de estrés constantemente, por lo que pasando el tiempo, pues este bienestar se va a convertir en ansiedad, depresión y en humanos se han reportado reacciones psicóticas, pero esto, como les digo, depende mucho del tipo de glucocorticoide que se esté utilizando. Y también vamos a tener todos estos efectos gastrointestinales que habíamos visto por la inhibición de la ciclooxigenasa 1. Recuerden que la ciclooxigenasa 1 es la responsable de las prostaglandinas que se encargan de la síntesis de moco y de la regulación de ácido clorhídrico. Y otra cosa más, resulta que en este caso con los glucocorticoides, los perros son los más susceptibles a las toxicidades. ¿Cuál es la principal toxicidad? Pancreatitis y hepatopatías. En este caso, generalmente se presentan por dosis altas, pero recuerden que una dosis alta no solamente es aumentar la dosis, también es aumentar los días de tratamiento. Por lo que en el caso de los perros, pues se deben de utilizar lo menos posible, a menos de que no exista otra posibilidad.
pero pues más adelante les comento cuáles serían los posibles casos en los que se recomienda el uso de estos glucocorticoides. Finalmente, pues como les había comentado, también va a haber una alteración a nivel del eje hipotálamo hipófisis adrenales y por lo tanto pues tenemos una disminución en la producción hormonal como la CRH, ACTH, directamente los mismos glucocorticoides endógenos se estarán reduciendo y otras hormonas como la GH, TSH, PSH y LH. Pues simplemente todas las que se producen a nivel de la, ¿qué pasa con el caso de los glucocorticoides endógenos? Pues recuerden una cosa, ustedes lo que van a estar haciendo es administrar más de lo homeostático. En este caso, el organismo ya produce una cantidad de glucocorticoides homeostática. Aún si hablamos de un periodo de estrés, bueno, el organismo produce una cantidad controlada hasta cierto punto de glucocorticoides. Lo que se va a hacer con la administración de este tipo de fármacos es tener, o lo que se busca es tener más glucocorticoides de los que el organismo necesita para mantener su homeostasis, porque de esa forma, pues vamos a tener lo suficiente para poder reducir la inflamación. Sin embargo, lo que va a suceder es que conforme pase el tiempo, entonces la producción endógena va a reducirse para poder estabilizarse. Y entonces ese excedente que ustedes administraban, pasando el tiempo, ya no va a estar presente, porque con la reducción que se va a llevar a cabo, pues ya se mantendrá una cantidad homeostática. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, administrar una dosis más alta para estar siempre en ese excedente. No es necesario que se exceda por mucho, por un mínimo, pero se debe de exceder a lo homeostático. Esa es la idea de este uso. Entonces, ahí es donde vienen algunas acciones para evitar alteraciones drásticas en la producción endógena de glucocorticoides. Por ejemplo, existen las terapias intermitentes. En este caso, una terapia intermitente se basa en administrar, miren, todas estas terapias son para usos crónicos. Con los usos agudos no hay problema. En este caso, administras 1, 2 veces y no pasa nada. Pero en el caso de los usos crónicos, ahí es donde vienen todas estas terapias intermitentes o alternantes, que solo es una opción. Entonces, digamos que aquí lo que van a estar utilizando son dosis dobles de lo que le correspondería en un día, pero lo hacen un día sí y un día no. Entonces, se ha visto que con este tipo de terapias lo que hacen es ir haciéndolo por pulsos y de esa forma es más difícil que el organismo se acostumbre a pues concentraciones continuas altas. Pero esa solo es una forma de hacerlo. Hay otras formas diferentes. Por ejemplo, si su dosis mínima es de 1 miligramo por kilogramo, pues lo que se recomienda es que empiecen con 1 miligramo por kilogramo. Y así lo administran todos los días. Llegan, no sé, a un mes, 2 meses. Y entonces, pasando ese tiempo, o antes, porque siempre hay que estar evaluando al paciente, si el efecto ya no es como ustedes esperaban, entonces hay que aumentar a 1.1, 1.5 máximo, pero no llegan a 2 miligramos por kilogramo, solamente es un aumento ligero. Si con eso es suficiente y se mantiene otro mes, otros 2 meses, con el efecto esperado, pues así se mantiene y pues se puede ir incrementando conforme se vaya generando esta reducción de la producción endógena. Sin embargo, aquí tenemos una pues dificultad al momento de retirar el tratamiento, porque como ya han ido acostumbrando en periodos largos, y les digo, a veces hablamos de meses con uso de este tipo de tratamientos, entonces al momento de retirar el tratamiento se debe hacer también un retiro poco a poco. Miren, les voy a poner el ejemplo de la intoxicación con sulfonamidas que ya les había hablado.
Les comenté que cuando un perro se intoxica con sulfonamidas, principalmente es porque producen metabolitos que son inmunoreactivos y porque no pueden pues biotransformarlas correctamente a un metabolito inactivo. Y este metabolito inmunoreactivo es lo que va a hacer que se altere la actividad del sistema inmune y de ahí que se tenga pues una respuesta exagerada y una especie de hipersensibilidad, generalmente tipo 1 o tipo 3. Al final, ¿cuál es el tratamiento cuando ya se presentó todo esto? Porque ustedes van a ver perros con inflamación bueno, y todo lo que hemos visto anteriormente en cuanto a sus efectos adversos. En este caso, lo que se recomienda son tratamientos cortos de glucocorticoides, y corto, bueno, es una forma de decirlo para este tipo de fármacos, porque son tratamientos de 60 días. Entonces, ustedes ya tienen al perro intoxicado con todos los problemas inflamatorios por la hipersensibilidad, y lo que tienen que hacer es administrar estos glucocorticoides de uso crónico por al menos 60 días. Ese es el mínimo, ¿eh? Y por eso les digo, lo llaman corto de 60 días, porque los largos van por meses y meses y años. Y bueno, ya que lo administraron por 60 días, digamos que llegaron a 2 miligramos por kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, una vez terminado el tratamiento, el último día, su día 60, a partir del día 61, comienzan a administrar un poco menos de la dosis máxima. Si llegaron a 2 miligramos, pues la reducen a 1.5. Pasa una semana y ustedes diario administran 1.5. Pues ya que terminó esa semana, reducen la dosis a 1 miligramo por kilogramo y dejan pasar otra semana todos los días administrando 1 miligramo por kilogramo. Pasa esa semana y terminan en 0.5 miligramos por kilogramo y por fin es el momento para administrar un día sí y un día no la dosis más baja con la que estén haciendo el retiro. Y eso pues les puede llevar 2, 3, 4 semanas, hasta 5 semanas más después de haber terminado los 60 días de tratamiento. Y entonces eso serían más o menos 3 meses, 3 meses y medio en el mejor de los casos. Y como ven, pues sí es bastante grave esto de las intoxicaciones con sulfonamidas, porque al final sí hay un tratamiento, pero el tratamiento es inmunosuprimir al perro para que el perro pues ya no tenga esta reacción excesiva y de esa forma pues no tenga todos estos efectos adversos que hemos visto anteriormente, que son hepatotóxicos a nivel de la piel, la médula y muchos sitios más. Pero el tratamiento son cerca de 3 meses de tratamiento continuo. Y como ven, pues esto no es sencillo porque hay que administrar estos glucocorticoides una vez al día, hay que administrarlos, pues como les digo, cambiando las dosis, evaluándolo diario o bueno, al menos una vez a la semana, y eso pues termina siendo bastante complicado y muy problemático. Entonces, por esa razón, mejor eviten lo de las sulfonamidas. Sin embargo, no es el único caso para el que se usan los glucocorticoides crónicos. Hay otros casos más que veremos más adelante por los que sí se deben usar los glucocorticoides crónicos y pues aun cuando el perro es susceptible a estos, pues no nos quedan muchas opciones. Ahora, pues como ya habíamos visto, hay muchos sitios en los que puede haber o presentarse algún efecto relacionado con el uso de los glucocorticoides. Y por esa misma razón, las reacciones adversas también pueden ser muy amplias e ir más allá de lo que eran los antiinflamatorios no esteroideos. Recuerden que los no esteroideos principalmente era un problema gástrico o un problema renal, y bueno, solamente en el caso del paracetamol, un problema hepático en los gatos, pero era muy específico eso en gato. Sin embargo, en el caso de los esteroideos, pues los efectos pueden ser muy variables. Podemos ir desde hipertensión, úlceras pépticas, puede haber cierto efecto prodiabético e hiperlipemia, porque recuerden que va a haber un aumento en el movimiento de las grasas, síndrome de Cushing por el incremento del cortisol endógeno, insuficiencia adrenal aguda, porque esta también se va a generar,
Recuerden que poco a poco se reduce la producción endógena, por eso es que hay que reducir poco a poco el tratamiento, ese retiro, para reponer, darle tiempo al individuo de reponer esa producción endógena, o de lo contrario, pues todos los efectos adversos de un retiro inmediato serán relacionados con una disminución en la producción de cortisol endógeno. A todo esto, pues también se suma la debilidad muscular, porque habíamos visto que también puede haber alteraciones en el metabolismo muscular, puede haber atrofia muscular, osteoporosis, condromalacia, disminución de la secreción láctea, aunque aquí, bueno, tenemos otras cosas más que están muy relacionadas, aumento de la presión y ocular, glaucoma, también se puede presentar. Recuerden que va a haber una reabsorción de líquidos y una deficiencia en su eliminación. Podemos tener estas hepatopatías en perros, alteraciones del comportamiento, ya habíamos visto también cuál era la razón, alteraciones en el crecimiento por la disminución hormonal, además de la reducción de la absorción de calcio a nivel intestinal. También se pueden tener efectos teratogénicos, pero miren, en el caso de los glucocorticoides, no importa de cuál estemos hablando, no se deben administrar en animales gestantes. En el primer tercio de gestación y todavía parte del segundo, puede ser teratogénico y con eso haber problemas de malformaciones. Y en el último tercio, pues puede ser todavía peor, pero eso lo vemos después. Al final, también puede generar retraso en la cicatrización. Recuerden que los glucocorticoides también alteran la producción ya les había comentado que también pueden generar alteraciones a nivel de la piel, ya sea para la cicatrización. Recuerden que también la coagulación, porque sin COX-2 no tenemos tromboxanos, así que puede haber problemas de cicatrización por el efecto en la piel, problemas de coagulación por el efecto de los tromboxanos, y al final, pues esto nos lleva a varios resultados, pues no gratos. Les decía que, por ejemplo, los productos tópicos con los glucocorticoides de uso agudo pueden generar irritación en la piel, pueden generar debilidad en la piel, en mucosas también, y de ahí pues la susceptibilidad a lesiones. Así que sí hay varias cosas que están involucradas. En cuanto a sus contraindicaciones, como les decía, no se debe utilizar en la gestación. Tal vez no lo han visto, a lo mejor lo conocen, pero no lo han visto a detalle hasta que vayan en su materia de reproducción, pero lo que indica o lo que genera que inicie el parto es el estrés del feto. Entonces, cuando el feto ya pues no está en condiciones adecuadas, ya no está a gusto en la placenta, va a empezar a liberar una gran cantidad de cortisol por el estrés que se va a generar. Y este cortisol es lo que va a desencadenar el parto. De ahí, entonces, la madre va a recibir esta señalización, este estímulo de que es momento de iniciar con el parto, y así es como va todo este inicio. Luego lo verán a detalle en reproducción. Pero ¿qué sucede entonces si ustedes administran cortisol en una hembra gestante? Pues recuerden que el cortisol va a reemplazar en este caso al cortisol fetal. Van a hacerle creer a la madre que entonces es el momento del parto y pues se va a desencadenar y se puede desencadenar en cualquier momento del último tercio de la gestación. Así que de ahí podrían generar un aborto, ya que el feto no está en condiciones de nacer, no ha terminado su desarrollo y pueden perder la cría. Esto es otra más de las razones por las cuales no se debe utilizar en animales gestantes. Sin embargo, este mismo uso se ha dado para el control de partos en bovinos de leche. ¿Y esto por qué? Porque miren, si ustedes tienen un buen calendario y saben cuándo le toca a las hembras el parto o cuándo son sus días de parto,
Pues más simple que se sincronicen estos partos y a lo mejor en lugar de estar teniendo partos en la madrugada o en diferentes horarios, pues sincronizan a sus hembras estando a un día, 2 días de su gestación, administran el glucocorticoide y más o menos a las 24 horas ya tendría que estar pariendo esta hembra. Entonces es una forma en la que se puede utilizar como un inductor del parto, como pues un sincron, principalmente para sincronización de este parto, y eso sí se puede hacer, pero estamos hablando de 1 o 2 días de lo que corresponde a su tiempo normal de gestación, no estar administrando en un momento anterior al desarrollo final de este producto. Entonces, por eso sí se puede en este caso muy específico, pero no se podría en otras especies, ya que no hay información o indicaciones, por ejemplo, en perros o en caballos. Todas las indicaciones y en quienes han hecho estas pruebas es en bovinos, principalmente en bovinos lecheros, porque así pues sincronizan los partos y se tiene un mejor manejo de las crías. Por otro lado, también puede inhibir la lactación, pero en este caso recuerden que la lactación inicia a partir de finalizar el parto. Entonces, no va a generarles realmente ningún problema de lactación, no va a haber una reducción en la producción de calostro, porque el efecto del glucocorticoide se lleva 24 horas o inicia 24 horas antes del parto. Así que para el parto ya las concentraciones de glucocorticoides deberían ser más bajas o al menos no lo suficiente para alterar la respuesta de lactación. A ver, están preguntando, ¿la relación que tienen las prostaglandinas con el parto, con los fármacos glucocorticoides, no se ven afectados? Pues sí, pero en este caso, como solamente estás simulando el cortisol fetal, pues es algo a lo que la vaca en este caso, pues sí está adaptada para tener esta respuesta. Aquí el problema sería, por ejemplo, si tú tuvieras esta aplicación en un periodo anterior, te digo, de la formación final de la cría, o si tú lo hicieras durante la lactación o que los estés administrando queriendo utilizarlos como sincronización reproductiva. Ahí sí tendrías pues más dificultades porque a su vez pues otras hormonas van a estarse modificando. Entonces sí habría cierta alteración, pero no más allá de la que normalmente sucedería, porque está simulando esta condición de la cría, pero realmente no hay muchos problemas. Hay lugares en los que sí usan este tipo de sincronizaciones, hay muchos en los que no lo hacen porque pues es un costo extra que no a muchos les agrada, que tampoco es tan costoso, pero pues ahí es decisión de cada quien. Pero mientras solamente lo administren bajo las condiciones terapéuticas, no habría realmente ningún problema. Ahora, en cuanto a infecciones, las infecciones, aquí tenemos otro problema. Recuerden que quien debe de estar actuando para detener cualquier infección siempre es el sistema inmune. Lo que hacen los antibióticos es favorecer al sistema inmune al ayudarle a matar a las bacterias. Lo mismo hacen los antiparasitarios. Y bueno, en el caso de los virus, pues en veterinaria no tenemos algo realmente del sistema inmune, pero hablamos de casos contados. No significa que en cada infección se deban usar glucocorticoides. Por otro lado, si se van a utilizar, porque tampoco están prohibidos, se deben utilizar solamente cuando tengas casos de inflamación severa que impida o que sí genere un grave riesgo en la salud del individuo. Por ejemplo, si ustedes están pensando en un problema respiratorio y sus animales ya no pueden respirar o les cuesta mucho trabajo respirar por toda la inflamación presente,
Entonces pueden administrar un glucocorticoide de uso agudo, pero administrar una dosis o a lo mejor 2 dosis, pero eso es todo. Sí, van a reducir la actividad del sistema inmune, pero directamente reducen la inflamación. Si se detienen hasta ahí, bueno, ya redujeron la inflamación y lo demás pueden continuar con un antiinflamatorio no esteroideo y con eso pues ya controlar bien su inflamación. Pero si ustedes usan un glucocorticoide de uso agudo para un problema respiratorio durante los 7, 8 días de tratamiento, pues eso va a impedir que el sistema inmune funcione correctamente y además, pues sí va a ser contraproducente para su antibiótico, porque el antibiótico nunca puede solo, siempre necesita el sistema inmune. En sí, el antibiótico solo ayuda a matar a las bacterias, pero quien debe estar ahí listo para actuar siempre será el sistema inmune. Por otro lado, hay que ser muy cuidadosos porque algunas infecciones en sí están relacionadas con inmunosupresión. Por ejemplo, las micosis están relacionadas con inmunosupresión. Si su sistema inmune no está funcionando correctamente, puede presentarse el caso del desarrollo de hongos, o bueno, también por la infección directa de los hongos, dependiendo del tipo de hongo. Vamos a tener hongos que sí son oportunistas y otros hongos que son infecciosos. Pero aquí lo importante es que una disminución en la actividad del sistema inmune, pues siempre va a ayudar a la proliferación de cualquier microorganismo. Hay casos, por ejemplo, cuando tienes dermatitis atópica. La dermatitis atópica se basa en una inflamación que no se sabe bien de dónde inició. Pueden ser varias cosas y entre esas varias cosas una respuesta anafiláctica, algo como la dermatitis por contacto, que es por alguna hipersensibilidad. Puede ser, es que por eso es atópica, no hay todavía bien o no está definido bien qué es lo que la inicia. Entonces, si ustedes, y es muy común que suceda, administran glucocorticoides sistémicos directamente, lo que van a hacer es que todo el sistema inmune completo comience a reducir su actividad, lo que a su vez va a favorecer que pueda ser más susceptible la piel a infecciones por hongos, infecciones por bacterias, infecciones por parásitos, porque recuerden que Demodex también anda por ahí y Demodex también se encarga de infectar animales inmunosuprimidos y eso va a ser mucho peor. Entonces empiezan con una inflamación y comezón, que es casi siempre como empieza todo, y van a terminar con una increíble infección y muy difícil de tratar. Por eso no deben empezar con glucocorticoides cuando hay dermatitis atópica, no sistémicos. Sí se pueden usar locales, porque el glucocorticoide local de uso crónico, la actividad es menos intensa, lo suficiente para la inflamación, se puede utilizar por 1, 2, 3 semanas, lo que consideren necesario, y una vez se haya reducido la inflamación, pues se podrá reducir sin ser tan susceptible a una infección. Si ustedes están utilizando el glucocorticoide local y ya se está presentando la infección por bacterias o hongos o parásitos, lo que ustedes crean que hay ahí, de acuerdo con su diagnóstico, entonces dejen de usar los glucocorticoides locales y utilicen antiinflamatorios no esteroideos sistémicos. Eso es lo que tienen que hacer. Más o menos, bueno, sí, va en ese orden. Y ya usan un antibiótico que consideren adecuado. Pero como ven, los glucocorticoides no son la primera opción en las infecciones. Solo en casos muy específicos y como ya les estoy comentando, ni siquiera es durante todo el proceso. Solamente es al inicio o para prevenir que esto suceda. Pero si ya está ahí la infección, no usen glucocorticoides. Cámbienlo por antiinflamatorios no esteroideos y manténganlo así. Un error que se comete comúnmente es iniciar directamente con el glucocorticoide sistémico.
porque si la idea es que pudo ser por hipersensibilidad, pues el glucocorticoide siempre está recomendado para la hipersensibilidad, pero como les digo, en este caso, lo que van a hacer con un sistémico es deprimir todo el sistema inmune, y lo que queremos solamente es una depresión ligera en el sitio de inflamación. Incluso venden shampoos con estos glucocorticoides de uso crónico, pero hay que saber diferenciar. Y sí, la dermatitis atópica puede pasarle a cualquier persona o a cualquier animal, no hay una raza definida. Sí hay razas que son un poco más susceptibles, pero puede que ustedes tengan un perro eh, de una raza susceptible y nunca tenga una dermatitis atópica, o puede que tengan un perro de una raza poco susceptible y tenga dermatitis atópica. Eso es cosa de cada individuo, así que puede o no pasar. Y luego, ¿qué pasa con las soluciones de continuidad? No se debe estar administrando de esa forma. Los glucocorticoides, para evitar estos cambios drásticos, se deben administrar de forma inmediata, una sola dosis o dos dosis, pero una toma. No estar en estas soluciones poco a poco ingresando al organismo, o no nos va a llevar tampoco al efecto deseado. Y en individuos hipertensos, pues tampoco se recomienda, porque como ya vimos, en un individuo hipertenso aún puede incrementar más la presión. En un individuo diabético se puede, sí, mientras estén controlando la diabetes, pero si no, pues no funcionaría. Dicen en el caso de la sarna que siempre el animal se está rascando y generando inflamación en la piel. Si es bueno el uso de glucocorticoides crónico, aquí hay que ver qué es lo que está causando esta sarna. Recuerden que en el caso de la sarna, si es por Sarcoptes, bueno, no, perdón, por Demodex, bueno, cualquiera de los dos, pero principalmente Demodex. En el caso de Demodex es bueno, sí, un parásito que va a ser oportunista. Entonces, cuando hay una reducción en la actividad del sistema inmune, lo que va a suceder es que Demodex va a crecer. Si ustedes van a administrar uno de estos fármacos, de preferencia tópico, solo para el control de la comezón. No usen los de uso agudo y tampoco los utilicen de forma oral para un efecto sistémico. La sarna principalmente se trata con un antiparasitario. Ya hay varios antiparasitarios aparte de la ivermectina, pero eso lo veremos en el siguiente tema que ustedes van a dar. Pero es preferible que hagan bien su diagnóstico, porque un error que se comete mucho es que apenas hay un problema de piel e inmediatamente, sin un diagnóstico adecuado, se piensa en dermatitis atópica, pero como les digo, la dermatitis atópica solo es inflamación, y con Demodex no hay inflamación. La inflamación va un poco más por lesiones o por otras cuestiones, no es tanto la el rascado, como con otros casos, ¿eh? Hay otros casos como hongos o bacterias en los que sí, el rascado es insoportable, pero si pueden, mejor utilicen otro tipo de tratamientos. Pueden iniciar con antiinflamatorios sistémicos para que de esa forma se reduzca un poco el dolor y tenga el efecto analgésico deseado. Ya vimos que habían, por ejemplo, en perros algunos antiinflamatorios no esteroideos que tenían también el efecto analgésico conveniente, y vayan por otro caso, o más bien vayan por otro tipo de fármacos y dejen estos, pues ya si de verdad el rascado es muy severo, bueno, úsenlos pero tópicos, y aún así no es tan bueno, ¿eh? Muchos dermatólogos no los recomiendan. Eh, bueno, ¿me permiten un segundo?
Sí, gracias. Ahora, en el caso de las aplicaciones terapéuticas, pues les había comentado que vamos a tener aplicaciones más allá del efecto antiinflamatorio, ya que pues al final tiene muchos posibles resultados el uso de los glucocorticoides. Entre esto puede ser para terapia de sustitución hormonal. Si hay un paciente que tiene una deficiencia en la producción de glucocorticoides endógenos, pues estos son los tratamientos que se administran. Entonces, aquí estamos hablando de uso de glucocorticoides, de uso crónico y por toda la vida del paciente hay que estarlos administrando todos los días. Generalmente se inicia con terapias intermitentes, un día sí y un día no. A ver, y siempre en la dosis más baja, nunca inicien en la dosis más alta, siempre la más baja para que tengan la posibilidad de irla incrementando y para no generar un desbalance tan rápido. Y pues eso, como pues estos desbalances pues son de toda la vida, pues en toda la vida hay que usar este tipo de terapias. Lo que se recomienda, por ejemplo, en algunos casos es administran el tratamiento y una vez se reduce la signología, se retira poco a poco el tratamiento, se empieza a reducir. Si la signología vuelve a presentarse, entonces otra vez se vuelven a administrar todos los días y así sucesivamente, es estar aumentando y reduciendo constantemente y siempre tratar de ir retirándolos cuando se puede. Y esto es para tratar de evitar que todavía exista menos producción endógena, porque de inicio ya hay poco y si estamos siempre reemplazando con glucocorticoides, pues todavía tendremos menos. Por otro lado, bueno, están todos los procesos inflamatorios, ya vimos que hay diferentes opciones, como les decía, vamos a tener diversas posibilidades de aplicación. Tenemos aplicaciones tanto enterales como parenterales. La mayoría de los fármacos que vamos a ver el día de hoy tienen sus aplicaciones enterales y parenterales. Entonces recuerden que aquí, en el caso de este tipo de fármacos, más que ver si son enterales o parenterales, debemos ver cuál es el nivel de efecto, si van a ser efectos locales o efectos sistémicos, ya que todos estos fármacos sí se van a estar absorbiendo por la vía oral y en algunos casos hasta por mucosas. En el caso de procesos de origen inmune, pues también se deben utilizar este tipo de fármacos. Por ejemplo, la dexametasona, que es uno de los que veremos el día de hoy, es el fármaco que se utiliza para emergencias. Es el fármaco que, como les decía, si ya se presentó el efecto inflamatorio, que ya por una hipersensibilidad y ya está generándose un problema para la vida del paciente, entonces lo que se hace es administrar dexametasona intramuscular. Las dosis, bueno, más adelante las vemos. Y en cerca de 5 minutos ya tendría que haberse presentado la máxima eficacia del tratamiento. Y por lo tanto, pues eso va a salvar al paciente. Ya si ustedes después de la dexametasona deciden utilizar antihistamínicos, pueden hacerlos, pero recuerden que primero es controlar la inflamación y ya después controlan a la histamina. Al final, la histamina ya se unió a sus receptores y ya tenemos inflamación presente. Así que eso pues se quedaría en segundo plano. Lo primero es quitar la inflamación. En el caso de las reacciones postvacunales, una que puede presentarse o que es común y que está reportada, sobre todo por algunos vehículos, es esta hipersensibilidad. Así que se recomienda que siempre lleven a la mano dexametasona porque nunca saben cuándo va a presentarse el paciente que va a tener esta reacción. Así que siempre lleven su dexametasona cada que vayan a vacunar. No saben cuándo va a pasar, pero puede pasar. Si mal no recuerdo, creo que era en uno de cada 10,000 perros, al menos lo que dice la estadística. Pero pues para que siempre estén alerta. Y más que, pues a lo mejor ya han ido a vacunar a algunos perros,
o gatos y van a seguir haciéndolo, pues lleven dexametasona con ustedes. No es controlada, es del grupo 2 y pueden adquirirla. Las dosis las vemos más adelante, pero la aplicación es intramuscular. ¿Cómo saber si ya hay reacción anafiláctica? Bueno, pues la reacción anafiláctica realmente es muy rápida. No digan a qué, pero los que tengan alguna alergia, ¿cuánto tiempo tardan en presentar la inflamación a partir de haber tenido contacto con lo que les genera la alergia? Me imagino que no mucho. Entonces, más o menos eso tiempo estaría en los pacientes, pero para que se den una idea. Por otro lado, también en enfermedades autoinmunes es común que se esté administrando estos glucocorticoides y es más o menos lo que pasa con estas terapias de sustitución, pues son para toda la vida porque pues estas enfermedades autoinmunes no se curan, dependen de la actividad del sistema inmune y por esa razón es que pues van a estar años y prácticamente toda la vida con esta problemática. En el caso de las enfermedades metabólicas, pues hay una en la que sí se va a estar recomendando el uso de estos glucocorticoides. En este caso, la cetosis bovina. Y sí se ha visto que como la cetosis bovina, hay una deficiencia en esta producción o más bien en este metabolismo energético, pues se puede restablecer con el uso de estos glucocorticoides. Recuerden que vamos a tener un aumento en la lipólisis y un también aumento en la glucogénesis y la gluconeogénesis. Y por esa razón es que se puede restablecer esta condición de desbalance energético que nos lleva a la cetosis bovina. En el caso de otros procesos patológicos, pues se puede usar para el shock hipovolémico, pero miren, no les recomiendo mucho. Aquí el shock hipovolémico es reducir, o se presenta cuando se reduce la cantidad de sangre en el organismo y pues la idea es que al aumentar la frecuencia cardíaca, pues aumentaría la presión y con esto se repondría la presión, pero si solamente administran este tipo de fármacos sin reponer el volumen sanguíneo, pues eso nos va a llevar a un problema cardíaco y no va a resultar nada bueno. En el caso del edema cerebral, pues también se ha visto que se puede utilizar, pero no es el tratamiento de inicio, ¿eh? Hay otras opciones mucho mejores que son las que se utilizan comúnmente. Y además, bueno, queda ese último uso que ya les había comentado, que era la inducción al parto. Y como ven, pues puede llegar a mucho más allá de solamente el efecto antiinflamatorio. ¿Cuáles fármacos tenemos? Por último, todos estos corticosteroides que que vamos a ver, todos son semisintéticos y en este caso, como les comentaba, pues no son más que análogos de los esteroides endógenos. Y por esa razón es que, vamos a tener diferentes con diferentes capacidades y como les decía, pues algunos de uso crónico, algunos de uso agudo, pero es importante que pues siempre estén conscientes de qué tanto se puede alterar el proceso normal. Incluso con una sola dosis de dexametasona, para que vean cómo es esto, si ustedes administran una dosis de dexametasona, desde esa única dosis ya puede haber una alteración mínima en el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales. No les digo que mucha, solo les digo mínima. Y para que se restablezca nuevamente la producción normal a nivel de este eje, se requieren cerca de 12 meses. Entonces, con una sola dosis terapéutica ya hay una alteración mínima, pero existe. Por eso les he comentado que hay que saber cuándo usarlos y cuándo no usarlos. Y si pueden en algunas ocasiones no usarlos, es mucho mejor. Como habíamos visto esto de utilizarlos de primera instancia para los tratamientos de piel. Y sobre todo cuando no se hace un diagnóstico correcto, porque muchos de los problemas de la piel se deben a problemas de inmunodeficiencia y a microorganismos oportunistas. La piel en sí, pues tiene su propio microbiota, tiene sus propias condiciones de protección del organismo, está expuesta todo el tiempo, así que tiene la capacidad de defenderse del medio.
y si se le reduce la actividad del sistema inmune o, bueno, hay alguna pérdida de la integridad o hay algún aumento en la presencia de microorganismos patógenos, pues entonces ahí tendremos los problemas en la piel. Y por eso lo mejor siempre es mantener la actividad del sistema inmune y no reducirla directamente con este tipo de fármacos. Entonces, el primero que vamos a ver es la betametasona. En el caso de la betametasona, este es un fármaco que no se utiliza mucho en el caso de veterinaria, sí se puede utilizar, pero no hay muchos productos a la venta, son muy poquitos los que venden, pero ¿qué ventaja tiene la betametasona? Miren, considérenlo como un fármaco de uso agudo, porque aunque es un fármaco de larga acción, no es un fármaco que ustedes puedan estar utilizando por meses o por años. Es un fármaco que ustedes lo administran el día de hoy y puede tener desde 1 hasta 6 semanas de duración. Realmente es muy variable, todo depende del individuo y las condiciones por lo que los quieran usar. Por otro lado, esta betametasona va a estar presente en 2 sales y cada sal va a tener sus características distintas, por eso es que cada sal tiene su propia dosis, pero aquí, ¿cuáles entonces serían los usos de este tipo de fármacos como la betametasona, que es el único de larga acción? Bueno, generalmente se recomienda para el control de prurito, ya sea que sea un prurito a lo mejor estacional, porque recuerden que a lo mejor su perro, gato es alérgico al polen o a algo que esté en el medio ambiente en un periodo muy específico, a lo mejor tiene problemas de piel en todos los veranos, qué sé yo. Bueno, pues ahí pueden administrar una dosis de betametasona solo para controlar y evitar ese rascado, y eso es más que suficiente. Les digo que la duración es bastante variable porque puede ir desde 1 hasta 6 semanas. Bueno, si pasando 1 semana vuelve a regresar ese prurito, pueden administrar otra aplicación. Pero a lo mejor pasaron 2 semanas y vuelve el prurito, bueno, pueden administrar otra aplicación. Lo importante aquí es que no pueden administrar más de 4 aplicaciones de betametasona seguidas, pero pues esa sería principalmente su recomendación. También se llega a recomendar para el control de ciertas inflamaciones, por ejemplo, algunos problemas que generen deficiencias respiratorias con inflamación, pero de preferencia utilícenlo solo para manejos de prurito. Es para lo que más se usa. Y les digo que aún así no se usa mucho porque no hay mucho en el mercado. Algo de betametasona que sí he visto en el mercado es betametasona de uso local. Hay algunas cremas o algunos productos tópicos con betametasona. Sí pueden usarla, no se preocupen, no pasa nada. Es un buen fármaco en la piel directamente por un uso local. No va a tener todo el tiempo de duración como lo tendrá de forma sistémica y pues es bastante seguro. En el caso de la siguiente, que es la dexametasona, este es un fármaco de uso agudo. Es el fármaco por excelencia de esta familia. Ustedes van a encontrar dexametasona en todas las presentaciones posibles. Hay de usos locales, de usos sistémicos, por vía oral, inyectable, intramamario, tópico y en colírio, soluciones ópticas, nasales. Entonces, como ven, la dexametasona la pueden encontrar en una gran cantidad de variedades. Aquí lo importante es que siempre tengan en cuenta que la dexametasona es de uso agudo. Tiene uno de los efectos más intensos o mayor actividad de todos los fármacos que vamos a ver. Y eso es bastante bueno porque, como les digo, este es el fármaco de emergencia, el fármaco que si
se presenta la hipersensibilidad tipo 1 y hay complicaciones para la supervivencia del individuo, este es el que los va a salvar. Y por lo mismo es tan intenso que administrarlo por muchos días puede generarnos problemas severos. Ahora, también en el caso de la dexametasona, pues la duración de los tratamientos depende mucho de la vía de administración. Por ejemplo, para usos sistémicos, hay quienes recomiendan la administración de no más de 3 días. Y eso pues lo recomiendan debido a la posibilidad de los efectos adversos que se pueden presentar. En el caso de las aplicaciones locales, pues se llega a recomendar principalmente por no más de 5 o 6 días. Ahí es un poco variable, pero eso también ha tenido mucho que ver con los individuos en los que se ha probado. Por ejemplo, la dexametasona local en la piel se ha visto que disminuye la síntesis de fibrina, no, perdón, de colágeno, se reduce la síntesis de colágeno, y entonces al reducir la síntesis de colágeno, la piel se vuelve quebradiza, se vuelve más delgada y más susceptible a lesiones. Entonces, por esa razón es que no es conveniente la administración crónica de dexametasona. Incluso a nivel de mucosas también se ha visto que reduce o puede adelgazar las mucosas. Y bueno, aunque eso no es algo que pueda llevar a la mortalidad, pues sí es bastante severo el que puedan tener este tipo de efectos. Ya si nos vamos a nivel sistémico, pues está todo lo que habíamos visto. La dexametasona va a alterar rápidamente y de una forma muy drástica todo lo que hemos estado viendo previamente. Por eso es que la dexametasona se debe de administrar con mucho cuidado y de preferencia iniciar con la dosis más baja, excepto el caso de la administración para los problemas de hipersensibilidad. Ahí es otra dosis. ¿Qué dosis se utiliza entonces para hipersensibilidad? Pues, por ejemplo, en perros se puede utilizar la de 1 miligramo por kilogramo y en gatos también se puede utilizar esta de 1 miligramo por kilogramo. Recuerden que es intramuscular. Estos solo son algunos ejemplos que están en el libro, pero en realidad el libro, al menos en esa versión, le faltan muchas, le faltan pues muchas dosis. Entonces, sí se puede utilizar intravenosa también, pero el problema es que un individuo que tiene problemas para respirar, a ustedes les va a generar problemas y poder aplicarlo intravenoso. Y además, pues tiene que ser lo más rápido posible y para todas las precauciones del intravenoso que no se van a poder, mejor háganlo intramuscular, se quitan de problemas y funciona bien. El efecto de la dexametasona, como les decía, pues más o menos se presenta a los 5 minutos, el efecto máximo. Entonces, en los primeros segundos ya empieza el efecto antiinflamatorio y en los 5 minutos ya debió haber presentado su mayor eficacia. Así que en menos de 5 minutos ya lograron salvar al paciente o al menos quitarle esa inflamación. A veces se les ve en la cara redonda, toda inflamada. Y bueno, para que vean todo lo que pueden encontrar con dexametasona. Podríamos estar hablando muchas cosas más de la dexametasona, pero pues ya sería un poco más específico en algunos usos, pero en general pues hay varias cosas que se pueden hacer. Otra cosa, no sé por qué, es de esas incongruencias del mercado. Y hay muchos productos que comercializan para uso sistémico en los que incluye dexametasona y algún otro antiinflamatorio no esteroideo. El producto les promete que debido al efecto de la dexametasona y al otro antiinflamatorio, entonces tendrán un gran efecto antiinflamatorio y con eso, pues sus animales se van a salvar de lo que quiera que les quieran o de lo que sea que tengan presentes. Eviten esos productos. Recuerden que la dexametasona, como todo antiinflamatorio esteroideo, va a inhibir tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2. Y lo mismo van a hacer los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces sumen la inhibición generada por la dexametasona más la inhibición generada por el antiinflamatorio no esteroideo y entonces el riesgo de efectos adversos es mucho mayor porque se suman las toxicidades.
Así que, pues, eviten este tipo de productos. Los venden por todas partes. A ustedes les van a prometer seguridad y eficacia. Eficacia probablemente sí, pero les digo, eficacia probablemente sí, pero no sería conveniente para la salud del paciente. Y aquí, por ejemplo, mencionan, a mi perrita después de su cirugía le aplicaron dexametasona con diclofenaco por 3 días. Eso yo no lo vería conveniente, porque recuerden que también la dexametasona y el diclofenaco, al inhibir a la ciclooxigenasa 2, que por cierto no se debe usar diclofenaco en perros, pero bueno, ya lo hicieron, la dexametasona y el diclofenaco, ambos son inhibidores de la COX-2. Y recuerden una cosa, la inhibición de la COX-2 también conlleva la inhibición de las prostaglandinas de los tromboxanos. Entonces, pues necesitamos que coagulen lo mejor que se pueda y en este caso puede haber una reducción en la capacidad de coagulación, lo que va a retardar directamente el tiempo de recuperación. Lo mejor es que no usen diclofenaco en perros, no lo hagan y no usen dexametasona después de una cirugía. A muchos les gusta porque lo desinflama rápido, pero pues el riesgo del sangrado, si es que hubo bueno, ni siquiera si hubo un procedimiento incorrecto, porque el procedimiento puede ser correcto, pero como hay una reducción en la producción de tromboxanos y con eso menos coagulación, pues puede haber algún movimiento brusco del paciente o alguna condición que pueda favorecer el sangrado interno. Así que, pues no sería lo adecuado. Y no sé por qué usaron diclofenaco en perros si está contraindicado, pero como sea, paso. Aquí dicen, la dexametasona se puede administrar para inducción del parto para todas las especies. Les digo que sí se podría, porque en teoría se puede. Todos los animales van a desencadenar el parto con el estrés fetal, pero solamente se hace en vacas lecheras porque es la única especie en la que se tienen dosis y es la única especie en la que se han hecho estas pruebas. Sí, también hay una indicación en equinos, pero en equinos no es común que se haga porque en equinos a lo mejor solo tienes 1 o 2 caballos, bueno, yeguas, y pues realmente que tengan su parto en alguna hora del día no es nada problemático. El problema es en bovinos, al menos la necesidad es en bovinos, porque pues estamos hablando de 100, 200 vacas o menos, tal vez menos, tal vez más, que están sincronizadas y pues sí te interesa tener las 50 crías en el mismo horario. Entonces, aunque sí hay un uso, o al menos existe, pues no es común que se haga en equinos. En bovinos sí, incluso la investigación en equinos es menor. En bovinos hay mucho más. Dice también, y el medicamento me lo vendieron muy caro. Sí, la dexametasona cuando la combinan con otros antiinflamatorios se vende cara, pero ni siquiera tendría que ser tan cara, ¿eh? La dexametasona no es tan cara, es de esos fármacos que los venden tantos laboratorios que ha hecho que se reduzca mucho su precio. No digo que sea barata, pero pues no. Hubiera sido mejor Meloxicam y con eso se arregla el problema. Una dosis cada 24 horas, durante 3 días y no hay problema. Y además también esa combinación de dexametasona, diclofenaco, recuerden que puede promover la gastritis y el problema de flujo de sangre a nivel renal, lo que también de forma consecuente el que haya un incremento en la presión y pues un animal que no puede coagular bien, que acaba de salir de una cirugía y todavía aumenta la presión, pues hay más riesgo de sangrado. Pero no digo que se vaya a morir por el incremento de la presión, pero pues se va a aumentar más de lo que normalmente sucedería. Sí, es de esos medicamentos que andan mandando por todos lados, pero ni siquiera se recomiendan, ¿eh? Nadie recomienda, ya hablando en libros y otros textos científicos, la combinación de un AINE con un esteroide. De hecho, todos te dicen que no debes hacerlo. Pero pues no sé, el mercado es muy extraño. Dice, ¿y en perros qué se utiliza? Imaginando para el control del dolor, pues les digo, Meloxicam, todo lo que hemos estado viendo en la clase anterior de
de antiinflamatorios no esteroideos. ¿Pueden usar en perros dexametasona? Sí, pero lo mismo, 1, 2, 3 dosis y hasta ahí. Eso es todo. Dicen que para inducir el parto, pues no, no es común que se utilice nada en perros para inducir el parto. En perros lo dejas parir y ya, solo te aseguras que haya energía, que esté hidratada, que haya comido bien. Lo que pasa es que también en perros, a diferencia de los bovinos, pues no manejas 200 perros a la vez, generalmente es uno, tal vez dos, tres si es un criadero, pero no son tantos, entonces no hay un inductor del parto como tal. No hay un fármaco que se esté utilizando actualmente para inducir el parto. Lo único que te dicen es que te vayas fijando en cómo va todo y la psicología de la hembra y para que tengas una idea de en qué momento del parto se encuentra. Pero inductor como tal, no. Y no pueden usar dexametasona. Ok, entonces, bueno, sí me importaba mucho comentarles todo esto de la dexametasona y sus combinaciones, porque hay combinaciones con las que sí se puede y, por ejemplo, para un colirio no pasa nada, funciona bien, pero ya antiinflamatorio con esteroideo y no esteroideo en el mismo producto y de uso sistémico, no debería de ser, no sé por qué lo hacen, pero es de esos misterios de la vida, pero como sea, sucede. Ahora, tenemos otro que es la flumetazona. La flumetazona es muy parecida a la dexametasona, pero en México al menos no se vende sola. En México se vende junto con otro fármaco que se llama metocarbamol. Se los voy a escribir en el chat. Metocarbamol. Ajá. El metocarbamol es un relajante muscular. La flumetazona es un antiinflamatorio esteroideo. Entonces, este producto, y se los digo como producto, no como por separado, porque la flumetazona hace lo mismo que la dexametasona, no cambia. Aquí la cosa con la flumetazona es que la flumetazona genera un efecto antiinflamatorio rápido. Y el metocarbamol también genera un efecto relajante muscular considerablemente rápido. Por lo tanto, este tipo de productos está recomendado para los problemas de lesiones musculoesqueléticas, también articulares y en el caso de compresiones de discos intervertebrales. Entonces, para cualquier cosa musculoesquelética es bastante buena esta combinación flumetazona-metocarbamol. Sigue siendo un fármaco de uso agudo, no lo pueden utilizar por más de 3, 4 veces. Eso es todo lo que lo pueden usar, pero es lo suficiente para a lo mejor favorecer un manejo del paciente o algo que sea necesario en cuanto a su movilidad inmediata. Ya si necesitan, bueno, que el paciente se mueva por más tiempo, pues no es flumetazona, es un esteroide de uso crónico. Pero al menos para un efecto rápido, a lo mejor una lesión que se debe de tratar rápido para manejar dolor y movilidad, esa combinación flumetazona-metocarbamol es excelente opción. Se puede utilizar inyectable, de hecho se recomienda la vía intramuscular, y les digo que es mucho para estas lesiones de discos intervertebrales. Un paciente que acaba de tener la lesión y que necesitamos movilidad a lo mejor para poder tomar una placa radiográfica o algo así, es un buen tratamiento. Pero les digo, es de uso agudo y solo nos va a permitir el movimiento inmediato. Ya movimiento crónico, esa es otra cosa diferente, y el metocarbamol no se usa de forma crónica y la flumetazona tampoco. Más allá de eso, bueno, no les cuento mucho más porque, pues les digo, solo lo venden con metocarbamol, no lo he visto solo. Si alguna vez encuentran la flumetazona sola, pues es muy similar el efecto al de la dexametasona, ¿eh? Es muy bueno, el efecto es bastante intenso y pues ahí lo que sería un poquito más de diferencia sería el costo, porque en el caso de la flumetazona, pues tiene menos tiempo en el mercado que la dexametasona. También se recomendaba como sincronizador de parto junto con pues un estrógeno sintético,
pero ya no es común que se haga así, porque para empezar el Nergestomet ya no se comercializa, y el valerato de estradiol, pues sí se llega a utilizar, pero no tanto como un sincronizador de partos. No actualmente, que sí se puede dar ese uso, pero ya no es tanto. Entonces, pues les digo, la flumetazona, al menos en México, solo existe con metocarbamol. Y para que sepan para qué es ese tipo de productos, y es un muy buen producto. Les va a permitir un mejor manejo y con menor estrés. Y como les digo, pues la flumetazona en sí tiene todas las indicaciones, las mismas que tiene la dexametasona. Si encuentran otros productos con flumetazona, pues solo consideren que es una dexametasona con diferente dosis y diferente precio. Pero fuera de eso, es más o menos lo mismo. También sirve de inductor de parto, también sirve en casos de choque por dolor severo, inductor dice inductor del aborto o inductor de parto, que bueno, aquí depende de cuál sea la época de la gestación en la que lo hacen, pero más o menos es lo mismo. El tratamiento de la cetosis bovina, que ya les había comentado, es una dosis y eso es todo lo que se necesita. También hay una dosis de cetosis bovina de dexametasona, entonces ahí pueden buscarla más tarde. Y así más o menos son lo mismo para lo que sirve la dexametasona. No hay más. Luego llegamos a la hidrocortisona. La hidrocortisona tiene un efecto antiinflamatorio débil. Por lo tanto, la hidrocortisona ya es un fármaco de uso crónico. La hidrocortisona la pueden utilizar para el tratamiento de insuficiencia suprarrenal. La hidrocortisona se administra toda la vida del individuo. La hidrocortisona se puede utilizar, pues, como les digo, por años. Ni siquiera hablamos de días, hablamos de años, toda la vida del individuo. La hidrocortisona, por este mismo efecto antiinflamatorio débil, tiene el mismo mecanismo de acción, pero pues el porcentaje de eficacia es mucho menor, lo suficiente para reducir la inflamación sin llevarnos a esta inmunosupresión severa ni todos los otros efectos que hemos visto. A menos que abusen de la dosis, ahí sí sería estos efectos adversos, pero en general vamos a tener buen resultado. La hidrocortisona la pueden encontrar de uso oral, es el que yo lo he visto. También la pueden encontrar para tratamientos tópicos, y ya ven que les decía que hay dexametasona tópica. Bueno, también hay hidrocortisona tópica. Entonces, si ustedes tienen este problema que les decía en la piel de estas pues dermatitis atópica, se puede utilizar hidrocortisona. No usen dexametasona, usen hidrocortisona. Venden cremas, venden geles, venden shampoos. Pueden utilizar cualquiera que tenga hidrocortisona, no hay ningún problema. Solo curan la zona afectada y tal vez 1 o 2 centímetros más. No necesitan cubrir todo el cuerpo porque estas dermatitis atópicas son localizadas. Entonces, si cubren todo el cuerpo, pues pueden favorecer la presencia o el crecimiento de bacterias y hongos en otros sitios, aparte del sitio que ya está infectado, o bueno, que ya está presentando la lesión, más bien. Así que, bueno, hay muchas opciones, pueden hacer. Y si no, las opciones sistémicas, a lo mejor para un efecto antiinflamatorio crónico, que por ahí hay algunas necesidades, a lo mejor en un animal con problemas de cadera, y aún así les digo que se prefiere el carprofeno en el caso de los perros, y bueno, ahí van a encontrar. También se comercializa hidrocortisona en productos intramamarios porque pues se busca el efecto antiinflamatorio, pero el efecto antiinflamatorio realmente es muy débil. Si ustedes quieren un efecto antiinflamatorio en la glándula mamaria, y como son dosis cortas, son 2 o 3 aplicaciones, les serviría mejor la dexametasona intramamaria, pero hablamos de 2 o 3 aplicaciones y hasta ahí. La hidrocortisona, pues también podría servirles, pero no mucho. Les serviría mejor dexametasona. Pero mejor eviten la dexametasona, administren meglumina de flumixin a la vaca, administren su antiinflamatorio, antibiótico intramamario,
y es mucho mejor que la dexametasona intramamaria. Lo que pasa es que por el efecto rápido antiinflamatorio que tienes, que pues a todos les gusta, pero como les he comentado, eso, aunque al inicio se ve muy bien, al final no siempre es tan bueno. Y hay otra que es la isoflopredona, pero miren, la isoflopredona no les cuento mucho porque esta yo no la he visto en México. Lo que sé hasta ahora es que es de uso agudo y que se recomienda para las mordeduras de serpientes cuando se presenta igual una inflamación severa. Pero pues ya que no tenemos isoflopredona, cámbienla por dexametasona y es más o menos el mismo resultado. También tiene indicaciones para cetosis, como habíamos visto, y otros casos de inflamación, pero mejor busquen dexametasona porque yo no he encontrado isoflopredona. Es que está en el temario y por eso se las comento. Y finalmente queda algo que es la metilprednisolona. Y de hecho aquí quiero hablarles de dos, de la prednisolona y de la prednisona. Lo de metil es por el tipo de sal, pero en sí es la prednisolona y su precursor, que es la prednisona. Se los escribo en el chat para que no se confundan. Miren, la prednisona es el fármaco, o más bien, la prednisona es el profármaco. La prednisolona es el fármaco activo. Entonces, la prednisona sería el fármaco, les digo el profármaco, y una vez que se biotransforma en el organismo, se obtiene prednisolona. ¿Por qué es tan importante esta diferenciación? Porque en los últimos años lo que más han recomendado para perros y gatos en los libros son la prednisona y la prednisolona. Les decía que en el caso de los perros se ha visto que son más susceptibles a las intoxicaciones, sobre todo a nivel hepático bueno, a nivel hepático, por el uso de corticosteroides. Y pancreático, sí. A nivel del hígado y del páncreas son más susceptibles los perros. Entonces, lo que se ha visto en los últimos años es que si ustedes administran prednisona en el perro, pues el perro poco a poco la va biotransformando en prednisolona y entonces es como si fuera pues una dosis, pero más controlada, de una liberación más lenta, porque tiene que pasar tiempo para que sea de prednisona a prednisolona. Entonces, en el perro, pues parece que la prednisona tiene menos efectos adversos que otros esteroides. Este es de uso crónico, lo pueden estar administrando desde un día hasta lo que necesiten, y hablamos de meses y años. Este también se utiliza para sustitución hormonal, la prednisona y la prednisolona, cualquiera de los dos. Pero les digo que la prednisona en el perro se va biotransformando poco a poco en prednisolona y de esa forma se controla un poco la cantidad de prednisolona presente y con eso hay menos efectos adversos en el perro. Y en cambio en el gato, porque ya saben que el gato es gato y ese es diferente, se recomienda más la prednisolona, porque se ha visto que la prednisolona en el gato, pensando en la vía sistémica, es bastante segura y de hecho pueden estar utilizando prednisolona por años en el gato y en el gato presenta muy buena seguridad, pocos problemas de intoxicación o de toxicidad, tanto a nivel gástrico como renal, y al parecer tiene muy buenos resultados el uso de la prednisolona en el gato. Y les digo que la pueden utilizar de forma, este es un fármaco de uso crónico, pueden utilizarlo desde un día hasta lo que necesiten, ¿eh? Es muy bueno el resultado. Sí, es un efecto débil, pero lo suficiente para no intoxicar al animal y administrarlo por años. Y no es exageración, ¿eh? Yo conozco algunos gatos que durante sus, no sé, 3, 4 últimos años de vida, pues presentaron un problema que es la inflamación intestinal, que es algo común en gatos, sobre todo ya de esa edad, y estuvieron controlando la inflamación con prednisolona
más la infección con algunos antibacterianos, y con eso pues se mantuvieron, les digo, hasta 3, 4 años más después de ese tipo de infecciones. Y funcionó bien, ha funcionado bien. Y la prednisona y la prednisolona, pues las van a estar encontrando en diferentes productos. Generalmente van a encontrar más la prednisolona, porque como ya es el metabolito activo, pues lo pueden tener en productos tópicos, en colirios y en otros usos locales, pues ya no requiere la biotransformación por hidrólisis, y por lo tanto, pues rápidamente se presenta el efecto. Entonces, la prednisolona en sí es mucho más eficiente que la prednisona porque ya estás administrando el metabolito activo y no tienes que esperar a que pases del inactivo al activo. En perros pueden administrar prednisolona, sí se puede, no hay ningún problema, sí hay dosis, pero se ha visto que es mucho mejor la prednisona en perros. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente con este tipo de productos? Que en veterinaria no se comercializan o se comercializan muy poco. Yo he visto como productos intermitentes, productos que a veces los venden y a veces no, para la vía sistémica. Pero para la vía local, ahí sí van a encontrar mucha prednisona y mucha prednisolona. Hay de todo. Y los dos son buenos, pero es mejor la prednisolona porque ya es el metabolito activo. Entonces está listo para funcionar y para llevar a cabo el efecto. Y como les digo, es un efecto leve, pero lo suficiente para no intoxicar y mantener una inflamación, un efecto antiinflamatorio continuo. Entonces, úsenlo para casos crónicos. Y bueno, en el caso de la piel también existen shampoos, existen muchas cosas. Hay de todo, hay mucho. Eh, y ya, entonces hasta aquí terminaríamos con los antiinflamatorios esteroideos. Si ven, no tenemos tantas opciones, pero aquí las opciones se basan en identificar cuál es el de uso crónico, cuál es el de uso agudo, y pues todos tienen más o menos las mismas indicaciones, los mismos tipos de efectos antiinflamatorios. Entonces dice, para una artritis, ¿cuál sería el mejor? Si estamos hablando de una artritis y que ya es un caso crónico, pues puedes ir por prednisona o prednisolona. Cualquiera de los dos sería tu mejor opción. Si estamos hablando a lo mejor de una lesión de alguna articulación en específico, pero porque fue una lesión y necesitas algo de movilidad en el animal, pues ve por unos de uso agudo. Pero eso ya sería si necesitas esa movilidad inmediata. Yo he visto, por ejemplo, perros que sí tienen problemas de discos intervertebrales o de lesión o de artritis y les administras dexametasona y se ponen de pie, vuelven a caminar, pero el efecto tarda como 24 horas y después vuelven a caer. Y no puedes estar administrando dexametasona cada 24 horas por toda la vida porque eso pues no sería adecuado para su salud. En el caso de los de uso crónico, a lo mejor no se va a levantar en los primeros minutos, pero tal vez a las 24 horas o un poco menos, el animal ya se está empezando a poner de pie. Pero entonces tú ese tratamiento se lo administras durante el resto de su vida y ya tienes un animal que va a estar caminando, si no con su movilidad original, lo suficiente para poder desplazarse de un lugar a otro y pues poder comer, poder beber y hacer algo de movimiento. Entonces, ahí tú tendrías que ver pues qué es lo que necesitas de forma específica para ese paciente y sobre eso toma tu decisión. Y las dos cosas, les digo, sí son comunes de que pasen, pero pues necesitan evaluar qué es lo que ustedes necesitan en ese momento. ¿Va? Mm, ok. Eh, aquí, pues les vuelvo a repetir, sean muy cuidadosos cuando les administren ustedes o recomienden un antiinflamatorio esteroideo, verifiquen bien cuál es el que están administrando, porque muchos productos solamente dicen con el gran efecto de un antiinflamatorio esteroideo, pero ustedes tienen que saber cuál es cuál. Y en sí no son muchos, ¿eh? Ya vimos todo lo que hay. Quedan por ahí tal vez uno o dos que ni siquiera venden en México y por eso no me metí más. Pero si ustedes
administran, por ejemplo, dexametasona y la recomiendan de forma crónica, pues van a tener problemas de todo lo que hemos visto, ya sea sistémico o local, y eso no es lo que quieren. Siempre diagnostiquen antes de determinar que van a utilizar un esteroideo, porque como les digo, si ustedes usan el esteroideo de forma sistémica, pueden favorecer el desarrollo de la infección y ustedes no quieren favorecer el desarrollo de la infección. Sí va a generar un efecto antiinflamatorio más rápido, pero pues eso solo sería una, dos dosis y hasta ahí. Después continúen con antiinflamatorio no esteroideo. Hagan el cambio, quitan uno y ponen el otro. Eso sí se puede, pero no mantengan los dos al mismo tiempo, porque solo es sumar mecanismos de acción. Y recuerden que es el mismo mecanismo de acción. Así que veíamos, por ejemplo, en los antiinflamatorios no esteroideos que debíamos reducir las ciclooxigenasas, pero nunca suprimirlas. Y cuando ustedes están utilizando dos antiinflamatorios, ya sea esteroideos o no esteroideos juntos, pues sí van a correr ese riesgo de suprimir las ciclooxigenasas. Y recuerden que aquí, mecanismo de acción terapéutico en exceso es nuestro mecanismo de toxicidad. Así que, pues, sobre eso tengan todas sus consideraciones. Bueno, entonces hasta aquí llegaríamos para el día de hoy. A la siguiente clase veríamos los analgésicos opioides. Esa clase pues es bastante rápida, tenemos muy pocas opciones en el mercado y ahí, bueno, ya les contaré un poco de por qué sucede esto. Y por otro lado, pues vayan ya preparando sus presentaciones. No sé si ya entregaron todos los nombres de los equipos, porque creo que todavía no estoy muy seguro. Todavía Brenda en la mañana me dijo que faltaban. Y es que recuerden que ya estamos a 2 semanas de que inicien sus presentaciones y pues mientras más se tarden en enviar los equipos, más nos tardaríamos en darles sus temas y pues eso les daría menos tiempo para prepararlo. Miren, recuerden que esta última exposición equivale al 10% de su calificación. Eh, a la mayoría, pues les fue bien, o sea, no digo muy bien, digo bien en su examen de antibacterianos. Y pues si no les fue tan bien, o aún si les fue bien, pues recuerden que un punto sigue siendo un punto. Así que, pues hagan su mayor esfuerzo. Dice, es que por petición del grupo le podemos pedir en favor que si les puedo enseñar a Kofi, es que está dormido, pero se los enseño en la siguiente clase. Es que ahora ya está dormido. Pero sí, se los enseño en la siguiente clase. Dice que te estás rindiendo. No, no se rindan. El examen solo fue un porcentaje. Vayan haciendo sus cuentas. Ya saben cuánto llevan. Están en el Classroom y también está su calificación, ya la conocen. Si tienen dudas de su calificación, me avisan y activo el examen para que puedan entrar y verlo. Así que no se preocupen. Dice, ¿cómo se va a organizar las fechas de exposición? Lo que pasa es que las fechas de exposición serán de acuerdo con el listado. Si alguien, por ejemplo, dice, este día no puedo, pues los que puedan pasan y toman el lugar y así seguimos. Luego dice, sí, algunos tienen prácticas y algunos chocan con los horarios de clase y las prácticas. Miren, hasta donde tengo entendido, sí va a haber servicio de los equipos de cómputo de la facultad. Entonces hay posibilidad de que logren entrar a clase desde la facultad y desde ahí pues tendrían que hacer su presentación si es que se puede. Si no, miren, solamente movemos una fecha y los que no vayan en esos días de práctica pues son los que exponen y los que sí, pues cambiamos. Y ya, de que se acomoda, es lo de menos. Y luego dicen, Coffee les inspira para seguir la carrera. Sí, a mí también. Si no, no tendría en quién gastar dinero. Y bueno, no es que tenga, pero pues, algo tengo que hacer en la vida. Y el gato, es que el gato no está ahorita aquí. Ya saben, los gatos nunca están cuando los necesitas. Entonces dice que, ¿cómo se llama? La gatita se llama Doris. Es la gatita negra. Pero ahorita no está en no sé dónde, pero
ya llega, ya regresará. Diario regresa a comer. Ajá, como la de Buscando a Nemo. Ajá, Doris. Exactamente. Dice, dar como 10 minutos para llegar a la clase en caso de que vaya a los horarios de la facultad. Sí, no se preocupen, miren, aquí lo que me importa en esta parte de antibacterianos es cómo los presenten, porque eso me da una idea a mí de que se ha comprendido cuáles son las características de un fármaco que se deben de tomar en cuenta para poder tomar una decisión de terapia. De ahí también que les estoy pidiendo que pongan un ejemplo de producto, porque como les he mencionado antes, el temario tiene muchos principios activos, pero no todos se venden. Y pues si no se venden, aun cuando sea el más prometedor, pues nunca lo van a encontrar. Y hay otros que no se venden por razones de seguridad y otras más que veremos más adelante. O eficacias, ¿eh? Hay de todo, pero eso es lo que quiero ver. Así que si alguien pues puede presentar un poco antes, mientras entran los demás, pues no pasa nada. Lo importante es que cada uno debe de pasar para que los pueda evaluar. Por eso tenemos 2 semanas. Si pasamos rápido, sería como semana y media lo que nos tardaríamos, ¿va? Y de todos modos, si tienen alguna duda o lo que sea con su preparación de su presentación, pues ya saben, me mandan un mensaje y hago lo posible por responder. Entonces, hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Nos vemos el jueves y les digo que el jueves pues ya es los analgésicos opioides. Entonces, cuídense.